Queridos amigos, siento mucho no estar con ustedes en esta oportunidad, o estoy viajando, y hubiera querido estar en esta presentación de los avances de esta siguiente etapa del proyecto de Agenda Perú. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas centrales sobre lo que fue Agenda Perú, qué significó en su momento y cómo la vemos ahora 10 años después de haber terminado el informe principal de este proyecto. Cuando empezamos a pensar con Max Hernández sobre el tema de Agenda Perú, a fines del decenio de los 80, en el Perú teníamos una situación realmente complicada. Teníamos terrorismo, teníamos violencia, teníamos hiperinflación, una polarización enorme entre aquellos que estaban en contra del presidente Alan García y aquellos que respaldaban las ideas y los planteamientos de Mario Vargas Llosa. Al punto tal de que era prácticamente imposible encontrar espacios en los cuales se pudiera conversar o dialogar de una manera sensata. Y nos preguntamos entonces con Max, ¿sería posible crear espacios de diálogo y ojalá formación de consensos acerca del futuro de nuestro país? Bueno, esta pregunta que nos hicimos a fines del decenio de los 80 tardó 3 años en contestarse. Y a fines de 1992 empezamos a trabajar en el programa Agenda Perú. La idea central fue, en primer lugar, hacer un diagnóstico compartido de una manera colaborativa de los principales problemas que enfrenta nuestro país, el Perú, para gobernarse bien en democracia y para definir una estrategia de desarrollo que oriente el trabajo de toda la sociedad en el mediano y largo plazo. Ese fue el tema central. La primera etapa del programa Agenda Perú culminó en la preparación de un pequeño informe que fue la clave de nuestro trabajo. Este informe hizo el diagnóstico de los principales problemas que enfrentaba el Perú para gobernarse bien en democracia y avanzar hacia el desarrollo. El informe se llamó Democracia y Buen Gobierno. Hizo un diagnóstico de la parte histórica y de cuáles eran las razones por las cuales no habíamos podido gobernarnos bien en desarrollo e identificó un conjunto de 15 temas de agenda que luego se desarrollaron en la segunda etapa del proyecto Agenda Perú. Democracia y Buen Gobierno fue el texto con el cual inauguramos o pusimos en conocimiento de la ciudadanía nuestros resultados iniciales y algo que estamos volviendo a revisar 10 años después para ver cuáles son los problemas que enfrentamos ahora para gobernarnos bien en democracia, algunos de los cuales son nuevos, pero otros de los cuales permanecen desde esa época. Como resultado de este esfuerzo inicial, identificamos un grupo de temas que eran la agenda para avanzar hacia la gobernabilidad democrática y el desarrollo en nuestro país. Este primer informe, en el cual identificamos los temas de la Agenda por Consenso, se presentó en 1995 y luego a partir del 95 y de esos temas, cuando vino la reelección del presidente Fujimori, nos dedicamos a trabajar en algunos de esos temas. Identificamos, por ejemplo, como tema de trabajo el papel de la juventud y el papel de los jóvenes en la vida política nacional, el tema de identidad cultural a lo largo de nuestra historia y qué significa esto para el futuro del país. Identificamos el tema de políticas ambientales sobre la cual se había hecho muy poco. Y a medida que pasó el tiempo, seguimos siempre con este proceso que Max ha llamado el experto y el ciudadano, en el cual por un lado consultamos primero con grupos de expertos en un tema determinado, pero esos temas los llevamos a la ciudadanía en general para ver si realmente los aceptan, los entienden o tienen puntos de vista distintos al de los expertos. De esta manera armamos una especie de correa de transmisión entre el experto y el ciudadano que continuamente iba refinando las ideas y las propuestas de tal manera de asegurarnos que sean a la vez intelectualmente consistentes y rigurosas, pero al mismo tiempo aceptables a la ciudadanía en general. Llevamos este proceso por varios años, pero a medida que presentábamos los resultados en el interior del país, en Lima, en diferentes eventos, ante empresarios, organizaciones de base, etc., surgía una pregunta.
Muy bien el tema de medio ambiente, muy bien el tema de los jóvenes, pero ¿dónde encaja esto dentro de una estrategia de desarrollo de nuestro país a mediano y largo plazo? Eso nos llevó a fines de 1998 a plantear un proyecto que integraba todo lo que habíamos hecho, que consistía en diseñar una estrategia de desarrollo en la cual la gobernabilidad democrática y las reformas institucionales jugaran un papel central. Luego de más de 2 años de trabajo integrando todo esto y refinando siempre con la metodología del experto y el ciudadano, yendo y consultando de uno a otro de manera continua, terminamos el informe Perú, Agenda y Estrategia para el siglo XXI, que fue el informe final de Agenda Perú. Este es el texto que preparamos en esa oportunidad y en el cual lanzamos una estrategia con un horizonte temporal de 20 años para el Perú. Es un texto curioso porque empieza identificando en primer lugar la visión de futuro, empieza analizando cuál es el punto de partida con un diagnóstico muy puntual, luego pasa a analizar el entorno internacional dentro del cual se desenvuelve nuestro país y cómo este entorno ha ido cambiando y generando nuevas oportunidades para el Perú, pero también algunas amenazas y problemas, y cómo era necesario tener una inserción activa en este nuevo entorno de tal manera de poder aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas. De allí pasamos a una metáfora que introducimos, que es la metáfora de reconstitución del tejido social. Y como todos ustedes saben, en cualquier tejido tenemos dos tipos de hebras. Las hebras de la trama que van en una dirección y las hebras de la urdimbre que van en otra dirección y se van entrelazando hasta formar un tejido. Nuestro argumento, usando esta metáfora, fue que las líneas estratégicas de carácter técnico eran las hebras de la trama y las reformas institucionales que avanzan hacia la gobernabilidad democrática eran las hebras de la urdimbre. Y que a lo largo del tiempo en nuestro país nos habíamos olvidado de esas hebras que tienen que ver con las reformas institucionales para promover la gobernabilidad democrática y nos habíamos quedado solo en soluciones de carácter técnico que no calaban y que no lograban avanzar en estas reformas institucionales. Las líneas estratégicas fueron transformación productiva y competitividad, luego justicia social, equidad e integración social, manejo de los recursos naturales, el medio ambiente, sustentabilidad, ciencia y tecnología, e infraestructura física y ordenamiento del territorio. Y las reformas institucionales, que eran las hebras de la urdimbre, eran la reforma del poder estatal, o sea, reforma del Estado. Segundo, reforma del sector privado. Dicho sea de paso, no es que alguien los reforma, sino la propia reforma interna del sector privado, considerando que gran empresa, mediana empresa, pequeña y microempresa. Reforma de las organizaciones de la sociedad civil y también reforma de las instituciones de defensa. Terminado del desarrollo de estas líneas estratégicas y reformas institucionales, pusimos un capítulo sobre identidad nacional y cultura, que nos pareció absolutamente esencial. Todo esto, en este texto que les acabo de escribir, cerró un proceso que duró casi 10 años de trabajo de Agenda Perú. Bien, ¿cómo vemos ahora, 10 años después, los resultados de este esfuerzo de Agenda Perú? En cierta medida, estamos a mitad de camino. Nosotros habíamos pensado en un horizonte de planeamiento estratégico en este programa Perú, Agenda y Estrategia para el siglo XXI, que abarcaba hasta el Bicentenario, y ya nos encontramos a mitad de camino. Bueno, para poder explorar eso hicimos varios trabajos. Ustedes en este seminario, en este taller, van a ver algunos de los resultados que hemos tenido, pero como avance sacamos este pequeño documento que publicamos en colaboración con la revista Carretas, que trata sobre el manual del despegue. Y la metáfora que usamos en esta oportunidad es que el Perú, luego de más de 10 años de crecimiento continuo y luego de estar ubicado en el mejor punto, desde el punto de vista de variables macroeconómicas, que hemos tenido, el mejor punto que hemos tenido en más de medio siglo, estamos ahora como un avión listo para despegar.
y dependerá de la pericia del piloto, de la tripulación, el si logramos realmente despegar y salir hacia un futuro mucho mejor para nuestro país. Mirando hacia atrás nos encontramos con una sorpresa. Hemos avanzado significativamente, o al menos visiblemente, en más de 2/3 de los temas de la agenda que habíamos considerado hace 10 años. En transformación productiva, en reducción de la pobreza, en creación, por ejemplo, del Ministerio del Medio Ambiente, en ampliación de la infraestructura física. Hemos avanzado en las reformas de algunas empresas, nos hemos quedado atrasados en reforma del Estado, hemos visto un nuevo papel para las organizaciones de la sociedad civil, hemos visto por primera vez en los últimos años un civil al frente del Ministerio de Defensa. En fin, curiosamente tenemos suficientes avances para mostrar en la mayoría de las áreas, por supuesto en algunas más que otras. Eso sí, nos queda por lo menos un 20% del material y de las propuestas que hicimos en las cuales hay acuerdo, hay consenso, pero no se ha avanzado casi nada. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de ciencia, tecnología e innovación, en la cual todo el mundo está de acuerdo en el hay que, se debe, pero todavía no hemos podido pasar a hacer las cosas en las prácticas. Y al mismo tiempo han surgido algunos problemas que no son nuevos, pero que sí se han agravado y se han puesto en la, digamos, en la primera línea de la agenda que nos queda pendiente. El primero de estos problemas tiene que ver con el conflicto entre la explotación de nuestros recursos naturales, sobre todo la minería, los hidrocarburos y la energía, empresas hidroeléctricas, y las comunidades que se encuentran afectadas por la explotación de estos recursos naturales. Allí, francamente, hemos avanzado muy poco y fue uno de los temas críticos que identificamos hace 10 años y sigue siendo crítico y se ha realmente agravado por los conflictos que hemos visto durante los últimos años. Un segundo gran tema en el que hemos avanzado muy poco es la reforma del Estado, sobre todo la reforma del Poder Ejecutivo. Cualquier cosa que hagamos para continuar en estos avances en líneas estratégicas nos va a ser necesario, va a exigir de todas maneras contar con un Estado más eficiente, algo que no hemos podido lograr todavía. En fin, nos quedan muchas cosas pendientes y ustedes las van a examinar en estas discusiones que van a tener con mis colegas de Foro Nacional e Internacional. Pero un último punto que me parece interesante. ¿Por qué es que logramos avanzar tanto comparativamente en esta agenda que identificamos en Perú, Agenda y Estrategia para el Siglo XXI? ¿Es que los de Agenda Perú teníamos una especie de visión, una bola de cristal para mirar el futuro? No. Lo que sucedió es que este proceso de consultas que les he indicado, de trabajar con expertos, de revisar la literatura y luego llevarla a la ciudadanía, consultar con los protagonistas reales de nuestro desarrollo, logró identificar algunos consensos emergentes, una serie de temas que ya estaban siendo parte del discurso, pero que no se habían explicitado y más aún no se habían integrado en el diseño de una estrategia de desarrollo. Nuestra labor fue un poco así, por decirlo, de parteros, de identificar aquellas cosas que estaban a punto de nacer, organizarlas, estructurarlas, facilitar este proceso y presentarlas como una estrategia de desarrollo mirando a futuro. Por eso, no es sorprendente que hayamos detectado avances en 2/3 partes de las propuestas que están contenidas en ese informe, porque ya esos avances estaban en el sentido común de hace 10 años cuando terminamos el proyecto de Agenda Perú. Esto me hace pensar en que nuestro país es capaz, en primer lugar, de identificar e integrar las ideas sobre su propio futuro y, además de eso, forjar consensos para el desarrollo y forjar maneras de trabajar todos en conjunto. Dicho sea de paso, esto es lo que vamos a necesitar durante los próximos 10 años hasta el Bicentenario de la Independencia. Muchas gracias por prestarme atención y siento una vez más no poder estar en persona con ustedes. Hasta pronto.